El capitán Jake Morrison estaba de pie en la cubierta de observación del nuevo amanecer, observando cómo la enorme estación espacial se hacía más grande a través del grueso cristal. Kepler Prime era la estación neutral más grande en esta parte de la galaxia. Naves de docenas de especies diferentes atracaban aquí cada día para comerciar, negociar y a veces, simplemente para evitar matarse entre sí. Jake había asistido a muchas reuniones diplomáticas, pero esta se sentía diferente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El imperio sapiriano llevaba meses lanzando amenazas, y ahora querían hablar. Jake sabía que cuando los sapirianos querían hablar, usualmente significaba que estaban planeando algo malo. «Capitán, tenemos autorización para atracar», dijo la teniente Amy Foster desde el puente. Su voz llegó a través del sistema de comunicación con un ligero crujido. «Entremos lentamente», respondió Jake. Se apartó de la ventana y caminó hacia el puente. Los pasillos del nuevo amanecer eran estrechos pero limpios. Era una pequeña nave diplomática construida para la velocidad y la comodidad, no para el combate. A veces, Jake deseaba estar al mando de algo con más armamento, especialmente al tratar con los sapirianos. El proceso de atraque duró 20 minutos. Jake observó a través de la pantalla principal cómo los brazos mecánicos de la estación sujetaban su nave y la colocaban en su sitio. Había hecho esto cientos de veces, pero todavía le ponía nervioso. Un solo error y la nave podría ser aplastada como un huevo. La embajadora Lisa Rodríguez lo esperaba en el pasillo principal. Era una mujer menuda, de ojos agudos y cabello entrecano. Jake había trabajado con ella durante 3 años y había aprendido a respetar su inteligencia. Podía negociar con cualquiera y, por lo general, conseguía lo que quería. ¿Estás listo para esto?, preguntó Lisa mientras caminaban hacia la esclusa de aire. Tan listo como se puede estar para tratar con sapirianos, respondió Jake. ¿Qué crees que quieren realmente? Lisa negó con la cabeza. Nada bueno. Sus naves se han estado acercando a nuestras colonias durante semanas. Esta reunión podría ser su forma de presentar sus exigencias antes de atacar. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo. El aire de la estación olía diferente al de la nave. Se reciclaba a través de distintos sistemas y tenía un leve olor a ozono y metal. Jake y Lisa caminaron por el túnel de conexión y entraron en la estación propiamente dicha. Kepler Prime era inmensa por dentro. El corredor principal era lo suficientemente ancho para que 10 personas caminaran una al lado de la otra. El techo era alto y estaba cubierto de luces que intentaban parecer estrellas. Seres de docenas de especies pasaban a su lado. Jake vio a los alarianos, altos y delgados, con su piel azul, a los regiones, bajos y robustos, con su piel parecida a la roca, y a muchos otros que no reconoció. Pero fueron los sapirianos los que captaron su atención. Eran difíciles de ignorar. Cada uno medía casi 2,5 metros, con una piel gris y gruesa y 4 brazos. Sus cabezas eran grandes y redondas, con pequeños ojos negros que parecían verlo todo. Vestían uniformes oscuros con marcas plateadas que indicaban su rango. Ahí, señaló Lisa hacia un grupo de sapirianos cerca del área de reunión central. Ese es el almirante Kexat. Es su negociador principal. Jake estudió al líder alienígena. Kexat era más grande que los otros sapirianos y su uniforme tenía más plata. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Cuando vio que Jake y Lisa se acercaban, su boca se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, mostrando hileras de dientes afilados. Embajadora Rodríguez, dijo el almirante Kexat en un inglés con fuerte acento. Su voz era profunda y áspera, como rocas rozando entre sí. Y capitán Morrison, qué agradable ver a humanos que creen que pueden negociar. Almirante, respondió Lisa con calma. ¿Comenzamos las conversaciones? Se dirigieron a una sala de reuniones privada que la estación había preparado. Era un espacio neutral con una mesa redonda y sillas que se ajustaban para diferentes especies. Jake se sentó junto a Lisa, mientras que el almirante Kexat se sentó frente a ellos con otros 2 oficiales sapirianos. No perdamos el tiempo, comenzó el almirante Kexat. El imperio sapiriano ha decidido que la expansión humana debe detenerse.
Sus colonias están demasiado cerca de nuestro territorio. Nuestras colonias están en espacio neutral, replicó Lisa. Tenemos todo el derecho de estar allí. El almirante se rió, un sonido como metal raspando contra piedra. ¿Derechos? ¿Habla de derechos? Los humanos son la especie más débil de este sector. Tienen naves diminutas, pocas armas y ningún poder militar real. ¿Qué les da el derecho de reclamar algo? Jake sintió que la ira crecía en su interior, pero se mantuvo en silencio. Esta era la negociación de Lisa. Puede que seamos pequeños, dijo Lisa, pero no estamos indefensos. La humanidad tiene activos especiales que podrían sorprenderle. El almirante Quexat se inclinó hacia adelante, apoyando sus antebrazos en la mesa. ¿Activos especiales? ¿Se refiere a su patética flota? Hemos contado sus naves. Humana. Tienen quizás 200 navíos en toda su armada. Nosotros tenemos 10 veces esa cantidad. Hay cosas que no ha contado, dijo Lisa en voz baja. Los pequeños ojos del almirante brillaron con diversión. ¿Cómo qué? Estoy seguro de que ha oído las historias sobre la nave que aparece cuando la humanidad está amenazada. El almirante Quexat estalló en una carcajada. El sonido llenó la habitación y lastimó los oídos de Jake. Los otros apirianos se unieron, sus voces ásperas creando un coro de burla. ¿Se refiere a la nave fantasma? Dijo Quexat entre risas. ¿El navío mítico que ataca desde la nada? Oh, embajadora, seguramente no cree en cuentos de hadas. Se llama USS Liberty, dijo Lisa con calma. Esto hizo que el almirante se riera aún más fuerte. El Liberty. Sí, hemos oído esa historia. Una nave que puede aparecer en cualquier lugar, destruir cualquier cosa y desvanecerse sin dejar rastro. Muy impresionante para algo que no existe. ¿Cómo sabe que no existe? Preguntó Jake, hablando por primera vez. El almirante Quexat dirigió su atención al capitán. Porque, humano, si tal nave existiera, no necesitarían negociar. Simplemente enviarían su arma milagrosa a destruirnos. Pero aquí están, hablando como seres civilizados, lo que me dice que no tienen nada más que palabras. La reunión continuó durante 2 horas más, pero Jake podía ver que no iba a ninguna parte. Los apirianos habían tomado una decisión. Tomarían lo que quisieran por la fuerza, y creían que los humanos eran demasiado débiles para detenerlos. Mientras se preparaban para irse, el almirante Quexat se puso de pie y miró a Lisa y Jake. Tienen una semana para empezar a evacuar sus colonias exteriores. Después de eso, los desalojaremos nosotros mismos. ¿Y si nos negamos? Preguntó Lisa. Entonces aprenderán cómo es el verdadero poder militar, respondió el almirante. Su mítica nave fantasma no lo salvará, porque solo existe en su imaginación. Jake y Lisa regresaron a su nave en silencio. No fue hasta que estuvieron a salvo a bordo del nuevo amanecer que Lisa habló. Bueno, eso fue tan mal como esperaba, dijo. ¿De verdad cree en esa nave Liberty? Preguntó Jake. Lisa miró por el ventanal las estrellas más allá de la estación. Creo que la humanidad ha sobrevivido tanto tiempo por una razón. Quizás tengamos secretos que ni siquiera yo conozco. Mientras el nuevo amanecer se desacoplaba de Kepler Prime, ni Jake ni Lisa notaron las extrañas lecturas de energía que aparecieron brevemente en sus sensores antes de desvanecerse. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, algo estaba observando. Algo estaba esperando. Y el almirante Quexat estaba a punto de aprender que algunos mitos eran más reales de lo que podía imaginar. La almirante Karen Blake miraba la pared de pantallas en el Comando de Defensa de la Tierra. Cada pantalla mostraba una vista diferente del espacio alrededor de las colonias humanas. La mayoría parpadeaban en rojo. 3 colonias ya se habían silenciado en los últimos 4 días. Los apirianos habían cumplido su promesa. Señora, estamos recibiendo otra señal de auxilio, informó el teniente Collins desde su puesto. Su voz estaba tensa por el estrés. Colonia Nuevo Edén, están bajo ataque de 6 cruceros apirianos. Karen cerró los ojos por un momento. Nuevo Edén albergaba a 50.000 colonos, en su mayoría granjeros y sus familias.
No tenían defensas militares más allá de unas pocas plataformas orbitales con armas ligeras. Contra 6 cruceros, era como si estuvieran lanzando piedras. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestras naves más cercanas puedan llegar?, preguntó. 18 horas, señora. El Hampton y el Calgary son los más cercanos, pero todavía están lidiando con los refugiados de la estación Harmony. Karen asintió sombríamente. La estación Harmony había sido la primera en caer. Los sapirianos la habían destruido por completo, dejando solo escombros y cápsulas de escape flotando en el espacio. La flota humana estaba demasiado dispersa, tratando de luchar en múltiples frentes mientras rescataba a civiles. Sigan monitoreando, ordenó, y recen para que puedan resistir. A 300 años luz de distancia, Ben Taylor no estaba rezando. Estaba demasiado ocupado cargando familias en naves de transporte. Como coordinador civil de Nuevo Edén, su trabajo era poner a la gente a salvo cuando llegaba el peligro. Había esperado no tener que usar nunca los planes de evacuación, pero la esperanza era un lujo que no podía permitirse. «Vamos, muévanse, muévanse», gritó a un grupo de colonos que llevaban a sus hijos y algunas pertenencias. «El transporte 7 está casi lleno. Si no suben a este, tendrán que esperar al siguiente». El espaciopuerto era un caos. Los niños lloraban. Los adultos gritaban. En algún lugar a lo lejos, las explosiones iluminaban el cielo. Las naves sapirianas estaban bombardeando el asentamiento principal mientras sus tropas terrestres aterrizaban en el otro lado del continente. La capitana Amy Foster corrió hacia Ben, su uniforme de marine sucio y rasgado. «¿Cuántos transportes más?», preguntó. «Quedan 4 después de este», respondió Ben, revisando su tableta. «Pero no creo que tengamos tiempo para todos». Amy miró hacia el cielo, donde destellos brillantes mostraban la batalla orbital. Las plataformas de defensa de la colonia disparaban todo lo que tenían, pero era como hormigas luchando contra elefantes. «Mis marines están conteniendo el avance del este, pero no durarán mucho más. Esta gente necesita irse ya». Ben estaba a punto de responder cuando su comunicador crepitó. «A todas las unidades terrestres, aquí control orbital. Mostramos una firma de energía masiva acercándose al sistema. Nave desconocida, más grande que cualquier cosa en nuestra base de datos». Amy y Ben se miraron. «¿Crees que viene la caballería?», preguntó Amy. «Nuestras naves de la flota más cercanas están a horas de distancia», respondió Ben. «Esto tiene que ser otra cosa». En la plataforma orbital sobre ellos, el operador de sensores Danny Phillips intentaba entender lo que sus instrumentos le decían. La nave que se acercaba era enorme, fácilmente del tamaño de un acorazado, pero se movía de una manera que no tenía sentido. En un momento parecía estar a años luz de distancia, al siguiente estaba en el borde del sistema. «Control, aquí estación de sensores 3», dijo Danny por su auricular. «Estoy obteniendo lecturas que no pueden ser correctas. Esta nave está alternando dentro y fuera del espacio normal. Repita, sensores 3. Es como si no estuviera completamente ahí. La firma de energía sigue cambiando entre dimensiones o algo así. Nunca he visto nada igual». Entonces, sin previo aviso, la nave apareció. No gradualmente, no deslizándose fuera del hiperespacio como las naves normales. Simplemente se materializó en el espacio entre Nuevo Edén y la flota sapiriana atacante. Danny miró sus pantallas asombrado. La nave era elegante y negra, con curvas suaves que parecían doblar la luz a su alrededor. Era definitivamente de diseño humano, pero diferente a cualquier nave humana que hubiera visto. Extraños patrones de energía fluían a lo largo de su casco como rayos vivientes. El sistema de comunicación cobró vida con una transmisión que llegó a cada nave y estación en el sistema. La voz era tranquila y clara, hablando un inglés perfecto con un acento que Danny no pudo identificar. «Aquí el USS Liberty. La evacuación de civiles tiene 60 minutos para completarse». En la superficie, Ben Taylor casi dejó caer su tableta. «¿Acaba de decir el Liberty?». Amy Foster miraba hacia el cielo, donde nuevas luces habían aparecido entre las estrellas. «Pensé que eso era solo una historia». La respuesta sapiriana llegó rápidamente.
La voz del almirante Quexat resonó en todas las frecuencias, llena de ira y confusión. Nave humana desconocida. Identifíquese de inmediato. Está interfiriendo en una operación militar legítima. La respuesta del Liberty fue simple. Tienen 58 minutos. El almirante Quexat no estaba acostumbrado a ser ignorado. Ordenó a uno de sus cruceros que se moviera hacia la extraña nave y la forzara a rendirse. El navío sapiriano era una mole imponente, erizada de armas y blindaje grueso. Aceleró hacia el Liberty con obvia intención hostil. Lo que sucedió a continuación se contaría durante años. Las armas del Liberty dispararon solo una vez. No hubo un rayo visible, ni estela de misil, ni pulso de energía. El espacio simplemente se retorció alrededor del crucero sapiriano. Y entonces, la enorme nave desapareció, no destruida en una explosión, no rota en pedazos. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Las naves sapirianas restantes detuvieron su avance de inmediato. Danny Phillips intentaba frenéticamente registrar todo lo que sus sensores detectaban, pero las lecturas no tenían sentido. La firma de energía del arma viajó más rápido que la luz, murmuró para sí mismo. Eso es imposible. Nada puede moverse más rápido que la luz. En la superficie, la evacuación de repente se volvió mucho más organizada. Las familias se movían rápida pero tranquilamente hacia los transportes restantes. Incluso los niños que lloraban parecían sentir que algo había cambiado. La esperanza había regresado a Nuevo Edén. El almirante Quexat intentó reagrupar sus fuerzas. Todavía tenía 5 naves contra una, y el orgullo sapiriano no permitiría una retirada. Ordenó a sus naves restantes que rodearan al Liberty y atacaran desde todos los flancos. El Liberty respondió haciendo algo que rompía varias leyes de la física. Se movió a través del espacio sin viajar por el espacio intermedio. En un momento, estaba rodeado de naves enemigas. Al siguiente, estaba detrás de ellas. 2 cruceros sapirianos más simplemente se desvanecieron bajo armas que parecían ignorar por completo los escudos y el blindaje. Las 3 naves sapirianas restantes finalmente entendieron a qué se enfrentaban. Esto no era una batalla normal. Esto era algo más allá de su comprensión. Dieron media vuelta y huyeron hacia el borde del sistema, dejando a sus tropas terrestres varadas en la superficie del planeta. Los marines de la capitana Amy Foster capturaron fácilmente a los soldados sapirianos abandonados, que parecían tan confundidos como todos los demás por lo que acababa de suceder. Mientras el último transporte civil despegaba de Nuevo Edén, llevando a Ben Taylor y al grupo final de evacuados, el Liberty envió una última transmisión. Evacuación completa. Amenaza neutralizada. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la misteriosa nave se desvaneció. No gradualmente, no deslizándose hacia el hiperespacio, sino simplemente dejando de ser visible. Solo el espacio vacío donde solían estar 3 cruceros sapirianos demostraba que alguna vez había estado allí. Danny Phillips guardó todos sus datos de sensores y los envió de inmediato al Comando de Defensa de la Tierra. La almirante Karen Blake necesitaba ver esto. El mito era real, y acababa de salvar 50.000 vidas. Pero mientras Danny estudiaba los patrones de energía una vez más, notó algo que le heló la sangre. Por un instante, cuando el Liberty disparó sus armas, los sensores habían detectado algo más. Signos vitales humanos. Pero eran extraños, desvanecidos, como si las personas a bordo no estuvieran completamente vivas. Decidió no incluir esa información en su informe. Algunos secretos eran demasiado aterradores para compartirlos. A la teniente Rachel Green nunca le había gustado trabajar en los niveles del sótano del Comando de Defensa de la Tierra. Los archivos eran fríos, polvorientos y llenos de viejos expedientes que la mayoría de la gente había olvidado. Pero después de la aparición del Liberty en Nuevo Edén, la almirante Blake le había dado la asignación más importante de su carrera: averiguar qué era realmente esa nave. Rachel estaba sentada en su escritorio, rodeada de torres de archivos de papel y tabletas de datos. Los registros electrónicos solo se remontaban a 30 años, pero necesitaba ir mucho más profundo. El Liberty no estaba en ningún registro de naves actual, lo que significaba que era muy nuevo o muy antiguo.
Dada su tecnología imposible, Rachel sospechaba que era antiguo, mucho más de lo que nadie quería admitir. Abrió otro archivo en su computadora. Este estaba marcado con el más alto nivel de seguridad y tenía un título simple que le aceleró el corazón: Proyecto Meridian. El archivo estaba casi completamente vacío. Alguien había borrado la mayor parte de la información, pero se les habían escapado algunos pequeños detalles. Rachel leyó los fragmentos con atención. El Proyecto Meridian había sido un programa de investigación militar 50 años atrás. Las pocas palabras restantes mencionaban tecnología experimental, viajes más rápidos que la luz y algo llamado tunelización cuántica. Al final del archivo había un único nombre de nave: USS Liberty. Se reclinó en su silla y miró la pantalla. Hace 50 años, la humanidad apenas había descubierto los viajes espaciales básicos. Todavía usaban cohetes químicos para llegar a la órbita. ¿Cómo pudieron haber construido algo tan avanzado como el Liberty en ese entonces? Su computadora sonó con un mensaje entrante. Era de Danny Phillips, el operador de sensores de Nuevo Edén. Le había solicitado todos los datos técnicos de la aparición del Liberty, y Danny había sido muy útil, más de lo que probablemente debería haber sido. El mensaje era corto pero interesante. Danny había estado estudiando las lecturas de energía de las armas del Liberty y había encontrado algo extraño. Las armas no solo ignoraban los escudos y el blindaje. Parecían existir parcialmente fuera del espacio normal. Las firmas de energía sugerían una tecnología que operaba en múltiples dimensiones a la vez. Rachel imprimió el informe de Danny y lo añadió a su creciente pila de papeles. Estaba empezando a ver un patrón, pero era tan imposible que casi no quería creerlo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció. Teniente Green al habla. Teniente, soy la doctora Patricia Moore de la Estación de Investigación de Nuevo Edén. Entiendo que está investigando el incidente del Liberty. Rachel se enderezó. La doctora Moore era famosa en los círculos científicos por su trabajo sobre tecnología alienígena. Sí, doctora. ¿Tiene información sobre la nave? Tengo algo mejor. Tengo evidencia física. 2 horas después, Rachel estaba a bordo de una nave de transporte rumbo a Nuevo Edén. La doctora Moore se había negado a enviar sus hallazgos por los canales normales, insistiendo en que se encontraran en persona. A Rachel no le importó el viaje. De todos modos, necesitaba ver el lugar de la batalla por sí misma. Nuevo Edén parecía pacífico desde la órbita. La colonia había sido reconstruida rápidamente después del ataque sapiriano, y la vida volvía a la normalidad. Pero a Rachel no le interesaba la colonia. Quería ver dónde habían desaparecido las 3 naves sapirianas. La doctora Moore la recibió en la estación orbital. Era una mujer alta, de cabello canoso y ojos agudos que parecían verlo todo. Llevaba un maletín de metal que protegía con cuidado. Gracias por venir tan rápido, dijo la doctora Moore mientras caminaban hacia su laboratorio. Lo que encontré cambia todo lo que sabemos sobre el Liberty. El laboratorio estaba lleno de equipos extraños que Rachel no reconoció. Mesas cubiertas con tecnología alienígena de los soldados sapirianos capturados se encontraban junto a computadoras y herramientas de análisis humanas. La doctora Moore abrió su maletín de metal y sacó un pequeño trozo de metal retorcido. Era de un gris oscuro y parecía cambiar de color cuando Rachel lo miraba desde diferentes ángulos. Esto es de una de las naves sapirianas destruidas, explicó la doctora Moore. Es el único trozo de escombro que encontramos. Todo lo demás simplemente se desvaneció. Rachel examinó el fragmento de metal con cuidado. Se sentía cálido al tacto y parecía vibrar ligeramente. ¿Qué lo hace tan especial? Mira esto, dijo la doctora Moore, señalando una pantalla de computadora que mostraba la estructura molecular del metal. Los átomos están dispuestos en un patrón que no debería existir. Algunos de ellos parecen estar parcialmente fuera de fase con nuestra dimensión. Rachel se quedó mirando la pantalla. No era científica, pero incluso ella podía ver que algo andaba muy mal con la estructura del metal. ¿Cómo es eso posible? Las armas de Liberty no solo destruyen cosas,
dijo la doctora Moore. Desfasan la materia entre dimensiones. Este fragmento quedó atrapado entre realidades cuando la nave fue destruida. Existe parcialmente en nuestro universo y parcialmente en otro lugar. Rachel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Está diciendo que el Liberty puede afectar múltiples dimensiones? Estoy diciendo que el Liberty mismo podría existir en múltiples dimensiones. Eso explicaría cómo puede aparecer y desaparecer tan rápidamente. No viaja a través del espacio. Salta entre realidades. Antes de que Rachel pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. El sistema de comunicación principal cobró vida. A todas las estaciones, aquí control orbital. Tenemos múltiples naves sapirianas acercándose al sistema. Repito, estamos bajo ataque. Rachel y la doctora Moore corrieron a la ventana de observación más cercana. A lo lejos, podían ver los destellos brillantes de los disparos. Los sapirianos habían regresado, esta vez con más naves. El almirante Quexat no se rendía fácilmente. ¿Cuántas naves?, preguntó Rachel a un técnico que pasaba. 23 confirmadas, respondió el hombre. Exigen que entreguemos el Liberty o destruirán a cada humano en el sistema. Rachel miró la batalla y sintió que el corazón se le encogía. Las naves de defensa humanas estaban superadas en número 4-1. Incluso si el Liberty aparecía de nuevo, ¿podría enfrentarse a tantos enemigos? Entonces lo vio. Una forma oscura y familiar materializándose en el borde de la batalla. El Liberty había regresado, pero esta vez Rachel estaba lo suficientemente cerca como para verlo bien a través de los potentes telescopios de la estación. La nave era hermosa y terrible al mismo tiempo. Su casco parecía estar hecho de sombra líquida, fluyendo y cambiando como metal vivo. Luces extrañas pulsaban a lo largo de su superficie en patrones que dolían al mirar directamente, pero fue la tripulación lo que hizo que Rachel jadeara de asombro. A través de las secciones transparentes del casco, podía ver gente moviéndose dentro de la nave. Eran definitivamente humanos, pero algo andaba mal con ellos. Parecían translúcidos, como fantasmas caminando por los pasillos. Algunos parecían parpadear, apareciendo y desapareciendo mientras los observaba. Doctora Moore, susurró Rachel, mire a la tripulación. La doctora Moore ajustó el telescopio y miró por sí misma. Después de un momento, retrocedió con el rostro pálido. Esas personas no están del todo vivas, dijo en voz baja. El Liberty comenzó su ataque contra la flota sapiriana. Rachel observó con asombro cómo la nave imposible se movía por el espacio como una bailarina, apareciendo detrás de los enemigos antes de que pudieran reaccionar. Sus armas disparaban en perfecto silencio, y cada disparo hacía que otra nave enemiga simplemente dejara de existir. Pero a medida que la batalla continuaba, Rachel notó algo inquietante. Cada vez que el Liberty disparaba sus armas, los miembros de la tripulación que podía ver se volvían ligeramente más transparentes. Se estaban desvaneciendo, volviéndose menos reales con cada disparo. Se están perdiendo a sí mismos, dijo la doctora Moore, aparentemente viendo lo mismo. Lo que sea que los mantiene existiendo se está agotando. La batalla duró solo 10 minutos. Cuando terminó, 15 naves sapirianas habían desaparecido y el resto huía. El Liberty permaneció inmóvil en el espacio por un momento, sus luces pulsando débilmente. Entonces Rachel oyó algo que le heló la sangre. Una transmisión del Liberty en un canal abierto. La voz estaba cansada y triste, apenas más que un susurro. Aquí el capitán Robert Kahn del USS Liberty. Se nos acaba el tiempo. Cada batalla nos cuesta más de lo que imaginan. No podemos seguir haciendo esto por mucho más tiempo. La transmisión terminó y el Liberty se desvaneció una vez más. Pero esta vez, Rachel había visto suficiente. La nave fantasma era real. Su tripulación estaba de alguna manera atrapada entre la vida y la muerte, y se estaban sacrificando poco a poco para proteger a la humanidad. Se volvió hacia la doctora Moore con determinación en sus ojos. Necesito averiguar quién era el capitán Robert Kahn y qué le pasó a su nave hace 50 años. La doctora Moore asintió sombríamente. Y necesitamos averiguar cómo ayudarlos,
porque si desaparecen por completo, la humanidad no tendrá protección contra el próximo ataque. Mientras se preparaban para abandonar Nuevo Edén, ninguna de las dos mujeres notó la pequeña firma de energía que había aparecido en los sensores de la estación. Algo las estaba observando, algo que existía parcialmente fuera de su realidad. La inteligencia artificial del Liberty se había percatado de su investigación y estaba empezando a hacer sus propios planes. Rachel Green llevaba 3 semanas buscando cuando finalmente lo encontró. El almirante Henry Watson vivía en una pequeña casa en el lado oscuro de la luna de la Tierra, lejos de las concurridas ciudades y bases militares. Tenía 90 años y llevaba oficialmente retirado 30, pero según su investigación, había sido uno de los arquitectos originales del proyecto Meridian. La base lunar era tranquila y pacífica. Solo unos pocos cientos de personas vivían aquí, en su mayoría científicos y artistas que querían escapar del ruido de la Tierra. El transporte de Rachel aterrizó en el pequeño espaciopuerto justo cuando la Tierra salía por el horizonte lunar. La vista era hermosa, pero estaba demasiado nerviosa para disfrutarla. La casa del almirante Watson estaba al final de un largo y sinuoso camino. Era pequeña y sencilla, con grandes ventanales que daban al cielo estrellado. Rachel llamó a la puerta y esperó, con el corazón latiendo deprisa. Este hombre podría tener la respuesta que necesitaba desesperadamente. La puerta se abrió lentamente. El almirante Watson era más bajo de lo que esperaba, con el pelo blanco y ojos amables. Se movía con cuidado, como alguien cuyo cuerpo había envejecido, pero cuya mente seguía afilada. «¿Teniente Green?», dijo antes de que ella pudiera presentarse. La estaba esperando. Rachel se sorprendió. ¿Lo hacía? He estado viendo las noticias sobre el Liberty. Sabía que alguien vendría a buscar respuestas tarde o temprano. Se hizo a un lado y le indicó que entrara. Por favor, entre. Tenemos mucho de qué hablar. El interior de la casa era cálido y confortable. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y con decoraciones militares. Rachel notó varias fotos de una nave espacial grande y elegante que se parecía mucho al Liberty que había visto en batalla. El almirante Watson la vio mirando las fotografías. «Esa es ella», dijo en voz baja. El Liberty. Era la nave más hermosa jamás construida y el proyecto más peligroso del que he formado parte. Se sentaron en cómodos sillones cerca del gran ventanal. La Tierra colgaba en el cielo negro como una joya azul y blanca. Rachel sacó su dispositivo de grabación, pero el almirante Watson negó con la cabeza. «Sin grabaciones», dijo con firmeza. «Esta conversación nunca ocurrió. Lo que voy a contarle está clasificado al más alto nivel, y seguirá así hasta el día de mi muerte». Rachel guardó el dispositivo y sacó un cuaderno. «¿Puede decirme que fue realmente el proyecto Meridian?». El almirante Watson guardó silencio por un largo momento, mirando las estrellas. Cuando habló, su voz estaba cargada de vieja culpa y tristeza. «Hace 50 años, la humanidad era débil. Acabábamos de descubrir los viajes más rápidos que la luz. Pero estábamos rodeados de especies alienígenas mucho más avanzadas que nosotros. El gobierno decidió que necesitábamos un arma que pudiera proteger a la Tierra de cualquier amenaza». Se levantó lentamente y se acercó a una de las fotografías de la pared. Mostraba a un grupo de personas con uniforme militar de pie frente al Liberty. Rachel pudo ver a un Henry Watson más joven entre ellos. «Construimos el Liberty utilizando tecnología experimental de tunelización cuántica. La idea era simple pero increíblemente peligrosa. En lugar de moverse a través del espacio normal, la nave existiría parcialmente fuera de nuestra dimensión. Podría aparecer en cualquier lugar de la galaxia al instante y atacar sin previo aviso». Rachel escribió rápidamente en su cuaderno. «¿Qué salió mal?». «Todo», dijo el almirante Watson con amargura. «El primer vuelo de prueba debía durar solo 1 hora. El capitán Robert Kahn y su tripulación de 37 personas eran los mejores que teníamos. Se ofrecieron voluntarios para la misión sabiendo que era peligrosa». Señaló a un hombre en el centro de la fotografía. El capitán Kahn era alto y seguro de sí mismo, con cabello oscuro y ojos firmes. A su lado estaba la navegante Susan Wright, una mujer de pelo rubio corto y cálida sonrisa.
El oficial de armas Chris Murphy estaba al otro lado, joven y entusiasta. La tunelización cuántica funcionó perfectamente, continuó el almirante Watson. Demasiado perfectamente. La nave se deslizó entre dimensiones y no pudo volver. Perdimos el contacto con ellos de inmediato. Rachel levantó la vista de su cuaderno. Pero la nave todavía aparece para luchar. La tripulación sigue viva. ¿Lo están? Preguntó tristemente el almirante Watson. He visto los informes. Figuras translúcidas moviéndose por la nave como fantasmas. Gente que aparece y desaparece. Eso no es vida, teniente. Es algo mucho peor. Volvió a su sillón y se sentó pesadamente. La inteligencia artificial de Liberty se llama Atlas. Fue diseñada para monitorear el espacio humano y activar los sistemas de la nave cuando fuera necesario. Pero Atlas también está atrapada entre dimensiones, y ha estado tratando de traer a la tripulación de vuelta a nuestra realidad durante 50 años. Rachel sintió un escalofrío. ¿Cómo? Cada vez que el Liberty lucha, Atlas canaliza más energía cuántica a través de los sistemas de la nave. Cada batalla acerca un poco más a la tripulación a nuestra dimensión, pero también les cuesta parte de su existencia. Están canjeando sus almas por el poder de proteger a la humanidad. ¿No podemos ayudarlos de alguna manera?, preguntó Rachel. El almirante Watson negó con la cabeza. Lo intentamos todo. Enviamos sondas a los túneles cuánticos. Construimos nuevos equipos para rastrear sus firmas dimensionales. Nada funcionó. El Liberty existe en un lugar al que nuestra ciencia no puede llegar. Antes de que Rachel pudiera hacer otra pregunta, un suave timbre sonó en la computadora del almirante Watson. Se acercó a revisarla y su rostro palideció. ¿Qué ocurre?, preguntó Rachel. Alerta de emergencia del Comando de Defensa de la Tierra. Sensores de largo alcance han detectado una flota sapiriana masiva dirigiéndose al sistema Sol. Más de 100 naves. Rachel se levantó rápidamente. ¿100 naves? Esa es toda su fuerza militar. El almirante Quexat no se arriesgará más, dijo sombríamente el almirante Watson. Trae todo lo que tiene para destruir la Tierra y al Liberty de una vez por todas. Ambos miraron por la ventana a la Tierra, suspendida pacíficamente en el vacío. En pocos días, estaría bajo el ataque de la flota alienígena más grande de la historia galáctica. El Liberty detuvo a 20 naves en Nuevo Edén, dijo Rachel. ¿Podrá con 100? El almirante Watson volvió a la fotografía del capitán Khan y su tripulación. No lo sé, pero sé que lo intentarán. Atlas activará a la tripulación una vez más, y darán todo lo que les queda para proteger a la humanidad, incluso si eso los destruye por completo. Especialmente si eso los destruye por completo. Eso es lo que hacen los héroes, teniente. Se sacrifican para que otros puedan vivir. Rachel cerró su cuaderno y se puso de pie. Tenía las respuestas que había venido a buscar, pero no eran las que esperaba. El Liberty era real, pero su tripulación ya estaba muerta. Estaban luchando con tiempo prestado, consumiendo su propia existencia para mantener a la humanidad a salvo. Almirante, dijo mientras se preparaba para irse. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlos? Henry Watson miró la Tierra una vez más. Rezar para que su sacrificio signifique algo, y asegurarse de que cuando esto termine, la gente recuerde al capitán Robert Khan y su tripulación. Merecen ser recordados como los héroes que son. Mientras Rachel caminaba de regreso a su transporte, sintió el peso de la verdad sobre ella. El Liberty aparecería una vez más para defender la Tierra. La tripulación lucharía con todo lo que les quedaba. Y cuando la batalla terminara, finalmente encontrarían la paz que se les había negado durante 50 años. Pero primero, salvarían a la humanidad una última vez. El transporte despegó de la superficie lunar, llevando a Rachel de regreso a la Tierra. Debajo de ella, el almirante Watson estaba de pie en su ventana, viéndola partir. Había guardado el secreto del proyecto Meridian durante 50 años. Ahora, era hora de que la verdad saliera a la luz. En las profundidades del espacio, algo se agitó. Atlas, la inteligencia artificial del USS Liberty, había detectado la flota sapiriana que se aproximaba.
Comenzó el proceso de despertar a su tripulación de su sueño dimensional. El capitán Robert Kahn tendría que tomar una última decisión, un último sacrificio para salvar a la especie que había jurado proteger. La nave fantasma estaba a punto de convertirse en leyenda. La armada sapiriana llegó al borde del sistema solar de la Tierra como una tormenta de muerte. La almirante Karen Blake vio cómo las naves enemigas aparecían en sus pantallas una por una. 112 navíos, desde pequeños cazas hasta enormes acorazados. Era la mayor fuerza militar jamás reunida contra la humanidad. La voz del almirante Quexat resonó en todos los canales de comunicación, llegando a cada nave y estación humana en el sistema. Pueblo de la Tierra, se han escondido detrás de su nave fantasma durante demasiado tiempo. Hoy destruiremos su mundo natal y acabaremos con su especie de una vez por todas. Karen estaba en el centro de mando del Comando de Defensa de la Tierra, rodeada de oficiales que parecían tan asustados como ella. Toda la flota humana había sido llamada para defender la Tierra. 47 naves contra 112. Incluso con su mejor tecnología y las tripulaciones más valientes, no sería suficiente. Señora, dijo el teniente Collins en voz baja, todos los transportes civiles han sido evacuados del sistema interior. Si perdemos, al menos algunas personas sobrevivirán. Karen asintió, pero su corazón estaba apesadumbrado. Algunas no era suficiente. La Tierra albergaba a 8.000 millones de personas, y la mayoría no podía ser evacuada a tiempo. Si el Liberty no aparecía, este sería el último día de la humanidad. Lejos de la batalla que se aproximaba, el capitán Robert Kahn estaba en el puente del USS Liberty. Ahora parecía más un fantasma que un hombre. Su cuerpo era tan translúcido que las paredes de la nave se veían a través de él. Los 50 años atrapado entre dimensiones le habían quitado casi todo a él y a su tripulación. La navegante Susan Wright estaba sentada en su puesto, sus dedos moviéndose a través de controles que existían en múltiples realidades a la vez. Apenas era visible ahora, como una débil sombra de la persona que solía ser. Capitán, dijo, su voz un susurro de otro mundo. Atlas dice que esta será nuestra última batalla. No nos queda suficiente energía cuántica para otra lucha. El capitán Kahn miró a su alrededor en el puente, a los miembros de la tripulación que habían servido con él durante 5 décadas. El oficial de armas Chris Murphy revisaba sus sistemas, su rostro endurecido por la determinación a pesar de ser casi invisible. El oficial de comunicaciones Pete Johnson monitoreaba las transmisiones de la flota humana, aunque parpadeaba, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos. Lo sé, dijo Kahn suavemente. Atlas ha explicado la situación. Si libramos esta batalla, consumiremos lo que queda de nuestra existencia. No quedará nada de nosotros después. La ingeniera Linda Murphy, la hermana de Chris, levantó la vista de su consola. Era la más desvanecida de toda la tripulación, apenas más que un susurro de luz. Capitán, sabíamos que este día llegaría. Hemos estado viviendo de tiempo prestado durante 50 años. Kahn caminó hacia el centro del puente y miró a cada uno de los miembros de su tripulación. Estas personas lo habían seguido a lo desconocido, habían quedado atrapadas con él en esta pesadilla entre mundos y nunca se habían quejado de su destino. Eran la mejor tripulación que cualquier capitán podría desear. Atlas, dijo Kahn en voz alta, muéstranos la batalla. La pantalla principal cobró vida, mostrando el espacio alrededor de la Tierra. La flota sapiriana se movía en formación de ataque, preparándose para bombardear el planeta. Las naves humanas intentaban formar una línea defensiva, pero estaban irremediablemente superadas en número. Los humanos lucharán con valentía, dijo Kahn, pero no pueden ganar solos. Susan Wright se giró desde su consola de navegación. Señor, puedo trazar un rumbo que nos pondrá en el centro de la formación enemiga. Podemos hacer el mayor daño desde allí. Kahn sonrió tristemente a su navegante. Hazlo, Susan. Llévanos a casa una última vez. El Liberty comenzó a moverse a través de los túneles cuánticos hacia la Tierra. Mientras viajaba entre dimensiones, los miembros de la tripulación se volvieron ligeramente más sólidos, extrayendo energía de los motores de la nave. Pero Kahn sabía que era temporal.
Cuando la batalla terminara, ellos también lo harían. El Liberty se materializó directamente en medio de la flota sapiriana, tal como lo había hecho en batallas anteriores. Pero esta vez era diferente. Las naves enemigas estaban listas para ello. El almirante Quexat había estudiado los informes de encuentros anteriores y había preparado una trampa. «Rodeen esa nave», ordenó Quexat. «Todos los navíos, concentren el fuego en el objetivo». El Liberty se encontró bajo ataque desde todas las direcciones. Rayos de energía y misiles llenaron el espacio a su alrededor como un mortal espectáculo de luces. Pero la nave fantasma se movió como una bailarina a través de la tormenta de fuego. Sus motores cuánticos le permitían atravesar la mayoría de los ataques. Khan permaneció tranquilo en su puente mientras las explosiones iluminaban la pantalla. «Chris, puede disparar cuando esté listo». El oficial de armas Murphy sonrió sombríamente y activó los cañones principales del Liberty. Las armas cuánticas se extendieron por el espacio y tocaron 6 naves sapirianas. Una por una, simplemente se desvanecieron, borradas de la existencia por una tecnología que operaba fuera de la realidad normal. Pero el esfuerzo le costó caro a la tripulación. Murphy se volvió tan translúcido que Khan apenas podía verlo. «Sistemas de armas al 60% de potencia, señor», informó débilmente. La batalla continuó durante 20 minutos. El Liberty destruyó nave tras nave, pero la tripulación se desvanecía con cada disparo. Susan Wright desapareció por completo mientras trazaba un rumbo evasivo. Sus últimas palabras fueron un adiós susurrado que solo Khan pudo oír. El oficial de comunicaciones, Pete Johnson, se desvaneció mientras intentaba coordinar con la flota humana. La ingeniera Linda Murphy desapareció mientras mantenía estables los motores cuánticos. Uno por uno, Khan vio a sus amigos y compañeros de tripulación sacrificarse por la supervivencia de la humanidad. Con la mitad de la flota sapiriana destruida, el almirante Quexat tomó una decisión desesperada. Su nave insignia, un enorme acorazado, cargó su arma destructora de planetas y la apuntó directamente a la Tierra. Si no podía derrotar al Liberty, al menos destruiría el mundo natal de los humanos. Khan vio la amenaza de inmediato. «Chris», llamó a su oficial de armas, que ahora era apenas visible. «¿Puedes detener esa nave?» Murphy intentó apuntar a la nave insignia enemiga, pero sus manos atravesaron sus controles. Estaba demasiado desvanecido para operar las armas. «No puedo, señor. Lo siento». Khan miró el planeta Tierra, hermoso y azul en la distancia. 8.000 millones de personas vivían allí. Niños jugando en parques, familias cenando juntas, amantes caminando bajo las estrellas. Todos ellos morirían si él fallaba. «Atlas», dijo Khan en voz baja. «Transfiere toda la energía cuántica restante a las armas. Todo lo que nos queda». La voz de la inteligencia artificial llenó el puente. Triste pero decidida. «Capitán, eso drenará por completo nuestra matriz dimensional. La tripulación dejará de existir». «Lo sé», replicó Khan. «Hazlo». Los motores del Liberty comenzaron a pulsar con una energía increíble. Cada rastro restante de la existencia de la tripulación fue canalizado a los sistemas de armas de la nave. Khan sintió que comenzaba a desvanecerse, pero aguantó lo suficiente para dar una última orden. «Apunten a la nave insignia enemiga. Fuego con todo». El último disparo del Liberty fue como nada antes visto. Un rayo de pura energía cuántica cruzó el espacio y golpeó el acorazado del almirante Quexat. La enorme nave no solo se desvaneció como las otras. Creó un agujero en el propio espacio-tiempo, una fisura dimensional que se expandió y consumió a las naves sapirianas restantes. Cuando la luz se desvaneció, la flota enemiga había desaparecido. Todo lo que quedaba era espacio vacío y la fisura dimensional que se cerraba lentamente. El Liberty flotaba inmóvil entre los escombros, sus luces tenues y apagándose. El capitán Khan estaba solo en su puente ahora, el último miembro de su tripulación que aún se aferraba a la existencia. Miró la tierra una última vez, segura y hermosa en la distancia. «Lo hicimos», susurró. «Lo salvamos». Entonces Robert Khan, el último fantasma del USS Liberty,
Se desvaneció en la luz entre mundos y encontró la paz que se le había negado durante 50 años. En la Tierra, la almirante Karen Blake observó los sensores mientras la firma de energía del Liberty desaparecía para siempre. La nave fantasma que había protegido a la humanidad finalmente estaba en reposo. Ordenó a todas las naves humanas que guardaran un momento de silencio por la tripulación que lo había dado todo para salvar su mundo. Se construyó un memorial en la órbita terrestre, un simple monumento que decía, al capitán Robert Kahn y la tripulación del USS Liberty. Héroes que salvaron a la humanidad desde más allá del velo de la propia realidad. Y a veces, en noches tranquilas, cuando las estrellas parecían especialmente brillantes, los monitores del espacio profundo detectaban firmas de energía imposibles moviéndose a través de la espuma cuántica. El Liberty se había ido. Pero en algún lugar en el espacio entre mundos, su espíritu seguía vivo, todavía vigilando al pueblo por el que había muerto para proteger. Jake Morrison se agachó detrás del muro de hormigón roto y observó pasar a la patrulla alienígena. Los soldados Elcari se movían como lagartos gigantes sobre dos patas. Su piel verde parecía húmeda bajo la luz de la mañana. Cada uno llevaba un arma que podía convertir a un humano en cenizas en segundos. Habían pasado 3 años desde que los alienígenas llegaron a la Tierra. 3 años desde que destruyeron cada ciudad importante que intentó defenderse. 3 años desde que la humanidad aprendió a guardar silencio o morir. Jake esperó hasta que la patrulla desapareció al doblar la esquina. Luego, se movió rápidamente a través de las ruinas de lo que solía ser el centro de Chicago. Los alienígenas habían dejado esta parte de la ciudad mayormente vacía. Preferían las áreas limpias donde construían sus grandes torres de metal. Llegó a la vieja entrada del metro y bajó por las escaleras rotas. Los túneles olían mal, pero eran seguros. Los Elcari nunca bajaban aquí. Pensaban que los humanos eran demasiado débiles y estúpidos para ser peligrosos. Se equivocaban en eso. En lo profundo de los túneles, Jake encontró la puerta oculta. Golpeó 3 veces, luego 2, luego 1. La puerta se abrió y María Santos se asomó. Era pequeña y rápida, con ojos oscuros que no se perdían nada. ¿Algún problema ahí arriba?, preguntó mientras Jake entraba. Lo de siempre. Caminan por ahí como si fueran los dueños del lugar. Son los dueños del lugar, dijo María. Pero sonrió al decirlo. La habitación detrás de la puerta estaba llena de viejas computadoras y radios. La mayoría parecían rotas, pero Jake sabía que no lo estaban. La resistencia había aprendido a hacer que las cosas parecieran inútiles para que los alienígenas las ignoraran. Alex Carter estaba sentado en el escritorio principal estudiando mapas en una pantalla agrietada. Solía ser un comandante en el antiguo ejército, antes de que no quedara ejército. Ahora lideraba lo que quedaba de los defensores de la Tierra. Jake, justo a tiempo, dijo Alex sin levantar la vista. Recibimos noticias de la costa oeste. Los alienígenas están moviendo más naves a la órbita. Más naves significa que están preocupados por algo, dijo Jake. Quizás. O quizás se están preparando para irse. Jake sintió un escalofrío en el estómago. ¿Irse? ¿A dónde irían? A buscar más mundos que conquistar. Eso es lo que hacen. Alex finalmente levantó la vista de sus mapas. Vienen, toman el control, esperan a que todos dejen de luchar. Luego se van y dejan solo los soldados suficientes para mantener a la gente asustada. María se acercó a ellos. No podemos dejar que se vayan. No después de lo que hicieron. Jake asintió. Recordaba el día que llegaron los alienígenas. Recordaba ver en las noticias cómo ciudad tras ciudad era destruida. Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, todas desaparecidas en brillantes destellos de luz. El mensaje era claro. Luchen y morirán. Así que la mayoría de la gente dejó de luchar. Hacían lo que los alienígenas querían. Se mantenían en silencio y esperaban sobrevivir. Pero algunas personas no podían quedarse calladas. Algunas personas como Jake, María y Alex siguieron luchando en secreto. Se llamaban a sí mismos la Resistencia, aunque en realidad solo eran gente enojada con armas viejas y sueños rotos. «Hay algo más», dijo Alex. Sacó un pequeño dispositivo que parecía una radio rota.
Lisa cree que está cerca de un gran avance. La doctora Lisa Harper trabajaba en la parte más profunda de los túneles. Solía enseñar física en la universidad antes de que los alienígenas la destruyeran. Ahora pasaba sus días tratando de construir cosas imposibles con chatarra y esperanza. ¿Qué tipo de avance?, preguntó Jake. Del tipo que podría permitirnos hablar con gente lejana sin que los alienígenas se enteren. Jake sintió que su corazón latía más rápido. Los alienígenas vigilaban todas las señales de radio. Escuchaban cada llamada telefónica y leían cada mensaje. Cualquiera que intentara contactar a gente en otros países recibía una visita de los soldados lagarto. Y las visitas de los soldados lagarto siempre terminaban mal. Si Lisa realmente puede hacerlo, comenzó a decir María. Entonces podríamos descubrir que no estamos solos, terminó Alex. Hubo naves humanas que escaparon cuando comenzó la invasión. Naves coloniales, de exploración, exploradores militares. Si todavía están ahí fuera, si todavía están vivos. Jake trató de no hacerse demasiadas esperanzas. La esperanza era peligrosa. La esperanza podía hacerte hacer estupideces, pero la idea de que en algún lugar del espacio pudiera haber humanos que todavía fueran libres le calentaba el pecho. Una nueva voz habló desde la entrada del túnel. Quizás quieran ver esto. La doctora Lisa Harper entró en la habitación. Era alta y delgada, con el pelo canoso que llevaba recogido. Su ropa estaba sucia y sus manos cubiertas de grasa, pero sus ojos brillaban de emoción. Lo hice funcionar, dijo. El comunicador cuántico. Funciona. Alex se levantó tan rápido que su silla se cayó. ¿Funciona? ¿Estás segura? Estoy segura. Envié un mensaje de prueba hace una hora. Solo una señal simple. Nada que los alienígenas pudieran entender, incluso si la capturaran. ¿Y?, preguntó María. Lisa sonrió. Fue la primera sonrisa real que Jake le había visto en meses. Recibí una respuesta. La habitación quedó en silencio. Jake podía oír el goteo de agua en algún lugar de los túneles. Podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Qué tipo de respuesta?, preguntó Alex. 3 palabras, dijo Lisa. Volvemos a casa pronto. Jake sintió como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. Volvemos a casa pronto. Eso significaba que había humanos ahí fuera. Humanos libres. Humanos con naves y armas y esperanza. ¿Cuán pronto?, preguntó. No lo sé, pero vienen. Y querían que supiéramos algo más. Lisa sacó un pequeño trozo de papel. Sus manos temblaban un poco mientras leía. Dijeron, hemos estado ocupados. Hemos estado aprendiendo. Hemos estado construyendo. El tiempo del silencio casi ha terminado. Alex se sentó de nuevo en su silla. María puso su mano en el hombro de Jake. Por un momento, nadie habló. Luego, Alex comenzó a reír. Fue una risa silenciosa, pero se hizo más fuerte. Pronto, María también se reía. Luego Jake. Luego Lisa. Se reían porque estaban felices. Se reían porque estaban asustados. Se reían porque, por primera vez en 3 años, tenían una esperanza real. En algún lugar sobre ellos, la patrulla Selkari caminaba por las calles vacías. Los alienígenas pensaban que habían ganado. Pensaban que los humanos estaban rotos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La almirante Kate Sullivan flotaba en gravedad cero mientras miraba por la ventana de su nave de mando. A su alrededor, docenas de navíos humanos se movían a través de la oscuridad del espacio como tiburones silenciosos. Llevaban 3 años escondidos en el cinturón de asteroides, construyendo y esperando. Los alienígenas pensaban que habían destruido la flota espacial de la humanidad el primer día de la invasión. Se equivocaban. Algunas naves habían escapado. No muchas, pero suficientes. Kate recordaba ese terrible día en que los Selkari atacaron la Tierra. Ella era capitana entonces, al mando de una pequeña nave patrullera cerca de Marte. Observó impotente cómo las naves enemigas destruían las estaciones de defensa orbital y comenzaban a bombardear el planeta. Almirante, dijo una voz detrás de ella.
Se giró para ver al coronel Ben Rodríguez flotando hacia ella. Era un hombre grande, de piel oscura y ojos amables, pero Kate sabía que podía ser muy peligroso cuando era necesario. ¿Qué ocurre, Ben? El mensaje de la Tierra llegó. El comunicador cuántico de la doctora Harper funciona perfectamente. La resistencia está lista. Kate asintió. Llevaba meses esperando esta noticia. El plan no funcionaría sin la ayuda de la gente que seguía atrapada en la Tierra. ¿Cuántas naves tenemos listas?, preguntó. 47 navíos de combate. El Retribution está casi terminado. El ingeniero jefe Michei dice que estará listo para luchar en 2 semanas. Kate sonrió. El Retribution era su arma secreta. Era más grande que cualquier cosa que los Elcari hubieran visto. Más importante aún, estaba construido con tecnología que los alienígenas nunca habían imaginado que los humanos pudieran entender. Se movieron por los pasillos de la nave hacia la sección de ingeniería. A su alrededor, hombres y mujeres trabajaban en sus puestos. Algunos habían sido soldados antes de la invasión. Otros eran científicos, ingenieros o simplemente gente común que se había negado a rendirse. Ryan Michei los esperaba en la bahía principal de ingeniería. Era joven para ser ingeniero jefe, quizás 30 años, con el pelo rojo y pecas, pero también era la persona más inteligente que Kate había conocido. Almirante, coronel, dijo Ryan mientras se acercaban. ¿Quieren ver algo asombroso? Los llevó a un portal de observación que daba a la principal área de construcción de la nave. Allí, flotando en gravedad cero, estaba el Retribution. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. La nave medía más de 1,5 kilómetros de largo, cubierta de armas y blindaje que brillaban como plata. No es solo grande, dijo Ryan con orgullo. Es inteligente. Desmontamos cada pieza de tecnología Selkari que pudimos encontrar. Luego la mejoramos. Kate había oído esto antes, pero todavía le resultaba difícil de creer. ¿Cómo podían los humanos mejorar la tecnología alienígena que estaba miles de años por delante de la suya? Los alienígenas hacen todo de la misma manera, explicó Ryan. Siguen reglas que nunca cambian. Pero los humanos piensan diferente. Rompemos las reglas. Probamos cosas nuevas. Cometemos errores y aprendemos de ellos. Ben se cruzó de brazos y miró la enorme nave. ¿Será suficiente? Tiene que serlo, dijo Kate. Pero por dentro, se preguntaba lo mismo. El Imperio Selkari controlaba cientos de mundos. Llevaban miles de años conquistando a otras especies. La Tierra era solo su última victoria. Una joven con uniforme de piloto flotó hacia ellos. La teniente Amy Foster apenas tenía 25 años, pero era la mejor piloto de la flota. Tenía el pelo rubio corto y ojos azules que parecían verlo todo. Almirante, los nuevos cazas están listos para las pruebas, dijo Amy. ¿Quiere ver? Se dirigieron a la cubierta de vuelo, donde pequeñas naves no más grandes que coches se lanzaban al espacio. Eran los bebés de Amy. Los había diseñado ella misma, trabajando con Ryan para crear algo que los Selkari nunca habían visto. Las naves alienígenas eran grandes y poderosas, pero se movían en líneas rectas. Seguían patrones predecibles. Los cazas humanos eran diferentes. Danzaban por el espacio como avispas furiosas, imposibles de atrapar o predecir. Los alienígenas creen que la guerra consiste en tener armas más grandes, explicó Amy mientras veían a sus pilotos practicar. Nosotros creemos que la guerra consiste en ser más inteligentes y más rápidos. Kate observó a los cazas girar y lanzarse a través del campo de asteroides. Se movían de maneras que deberían haber sido imposibles, pero los humanos siempre habían sido buenos en hacer cosas imposibles. Almirante, dijo una voz por el sistema de comunicación de la nave. Estamos recibiendo otro mensaje de la Tierra. Corrieron de vuelta al centro de comunicaciones. El mensaje era corto, pero hizo que el corazón de Kate se acelerara. Los Selkari planean abandonar la Tierra pronto. Creen que los humanos están completamente derrotados. Quieren mover la mayor parte de su flota para atacar otro mundo. Esta era su oportunidad. Kate miró los rostros a su alrededor. Estas personas lo habían perdido todo cuando llegaron los alienígenas. Sus hogares,
sus familias, su mundo. Pero no habían perdido la esperanza ni la ira. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó la doctora. Harper cree que quizás 6 meses antes de que empiecen a mover sus naves. 6 meses. Tendría que ser suficiente. Kate tomó su decisión. Llevaba 3 años pensando en este momento. Cada día, cada hora, había planeado y se había preparado para esta oportunidad. Envíen un mensaje a todos los comandantes de nave, dijo. Díganles que mañana comenzamos la operación retorno. Díganles que es hora de volver a casa. Ben sonrió. Los alienígenas se van a sorprender mucho. Bien, dijo Kate. Quiero que se sorprendan. Quiero que sepan que los humanos no nos quedamos en el suelo cuando nos derriban. Nos levantamos. Y cuando nos levantamos, usualmente sostenemos algo afilado. Ryan se rió. Los Selkari creen que nos conquistaron. Están a punto de aprender la diferencia entre conquistar a los humanos y derrotarlos. Amy flotó hacia una ventana y miró hacia la tierra. Era solo un pequeño punto azul desde aquí, pero era su hogar. Esos lagartos van a desear no haber oído hablar nunca de los humanos. Kate asintió. El tiempo de esconderse casi había terminado. El tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Pronto la galaxia oiría de nuevo la voz de la humanidad, y no sería para pedir piedad. El capitán Steve Parker estaba en el puente del USS Retribution y observaba cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla principal. Después de 3 años de exilio, finalmente volvía a casa. Pero no era un regreso feliz. Esto era la guerra. Todas las naves informan estar listas para la batalla, dijo la capitana de corbeta Dana White desde su puesto. Era su oficial táctica, una mujer inteligente de pelo castaño y manos firmes. Steve confiaba en ella por completo. Bien, dijo Steve. De la señal a la flota. La operación retorno comienza ahora. Alrededor del Retribution, otras 46 naves humanas se movían por el espacio como lobos de caza. Habían viajado desde el cinturón de asteroides en completo silencio, usando nueva tecnología que los hacía invisibles a los sensores Selkari. Los alienígenas no tenían idea de que venían. Steve miró la pantalla táctica. Puntos rojos mostraban naves Selkari en órbita alrededor de la Tierra. Había 12 de ellas, incluyendo 2 enormes navíos de mando. Hace 3 años, esas naves parecían imposibles de derrotar. Hoy, parecían pequeñas y débiles. Capitán, dijo Dana en voz baja, detecto movimiento en la flota Selkari. Están cambiando de posición. ¿Nos han visto? No, señor. Parece un patrón de patrulla de rutina. No esperan problemas. Steve sonrió fríamente. Los alienígenas se habían vuelto perezosos. Pensaban que los humanos eran animales vencidos que nunca volverían a luchar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Sargento García, ¿están listos sus equipos de abordaje?, preguntó Steve. El sargento Tony García era un hombre duro, de pelo canoso y cicatrices en la cara. Llevaba 3 años luchando contra alienígenas. Primero en la Tierra y ahora en el espacio. Sus ojos estaban llenos de una ira que nunca desaparecía. Mis chicos están listos, capitán. Hemos estado esperando este día. Steve asintió. El plan era simple, pero peligroso. El Retribution atacaría la nave de mando principal Selkari mientras naves humanas más pequeñas atacaban los otros objetivos. Los marines de García abordarían las naves alienígenas y capturarían tantos prisioneros como fuera posible. Dr. Brooks, ¿qué puede decirnos sobre las debilidades de los Selkari? El Dr. Kevin Brooks había pasado 3 años estudiando la tecnología y biología alienígena capturada. Era un hombre delgado con gafas gruesas que parecía más un profesor que un guerrero, pero su conocimiento les ayudaría a ganar esta batalla. Los Selkari son físicamente fuertes, pero piensan lentamente, dijo Brooks. No se adaptan bien a situaciones inesperadas. Si podemos sorprenderlos y seguir sorprendiéndolos, cometerán errores. En rango de armas en 30 segundos, informó Dana. Steve sintió que su corazón latía más rápido. Era el momento. Después de 3 años de esconderse y planear, había llegado la hora de la verdad. A todas las naves,
Aquí el Capitán Parker. Hoy recuperamos nuestro mundo. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad no está muerta. Fuego a discreción. Los cañones principales del Retribution iluminaron el espacio con rayos de pura energía. Las armas se basaban en tecnología Selkari capturada, pero los ingenieros humanos las habían hecho el doble de potentes. La nave alienígena más cercana explotó en una bola de fuego antes de que pudiera siquiera girar. En todo el campo de batalla, las naves humanas atacaban con furia y precisión. Los alienígenas intentaron defenderse, pero estaban confundidos y asustados. Sus formaciones se desmoronaron mientras las naves se dispersaban en todas direcciones. Impacto directo en el navío de mando, informó Dana. Sus escudos han bajado al 60%. Siga disparando. García, prepárese para el abordaje. El Retribution se acercó a la gran nave Selkari, sus cañones disparando. Cazas humanos más pequeños pululaban alrededor del navío alienígena como abejas furiosas, golpeándolo desde todos los ángulos. Tony García y sus marines subieron a sus cápsulas de abordaje. Eran pequeñas naves diseñadas para abrirse paso a través de los cascos enemigos y llevar soldados directamente a los pasillos alienígenas. Era un trabajo peligroso, pero a García le encantaba el trabajo peligroso. «Ábranos un agujero, capitán», dijo García por la radio. «Con mucho gusto, sargento». El arma más pesada del Retribution disparó una vez. Un rayo de luz blanca cortó el blindaje de la nave Selkari como si fuera papel. Inmediatamente, las cápsulas de abordaje de García se lanzaron hacia el agujero. En la Tierra, Jake Morrison y los combatientes de la Resistencia observaban la batalla a través de equipos alienígenas robados. También habían pasado 3 años preparándose para este momento. Tan pronto como comenzó la batalla espacial, empezaron a atacar a las fuerzas terrestres Selkari. «Todos los equipos. Ahora», gritó Jake a su radio. En todo el planeta, las células de la resistencia humana salieron de sus escondites. Atacaron bases alienígenas, destruyeron torres de comunicación y liberaron prisioneros de los campamentos Selkari. Los alienígenas en tierra estaban tan sorprendidos como sus amigos en el espacio. De vuelta en el Retribution, Steve observaba a sus marines abrirse paso a través de la nave enemiga. Los alienígenas eran luchadores duros, pero nunca antes se habían enfrentado a humanos en combate cuerpo a cuerpo. Los hombres de García se movían rápido y golpeaban con fuerza, usando tácticas que los Selkari no podían entender. «Hemos llegado a su centro de mando», informó García. «Hay muchos alienígenas aquí, pero se están rindiendo. Creo que nunca han visto a nadie luchar tan duro. Buen trabajo, sargento. Tráigame a su comandante». Dana levantó la vista de su puesto con emoción en los ojos. «Capitán, las otras naves Selkari se están retirando. Están huyendo». Steve no podía creerlo. El poderoso imperio Selkari, conquistadores de cientos de mundos, huían de una pequeña flota humana. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «Déjenlos correr», dijo. «Pero no muy lejos. Queremos que les cuenten a sus amigos lo que pasó aquí». El Dr. Brooks estaba estudiando las lecturas de la nave alienígena capturada. «Capitán, estoy detectando algunas cosas interesantes en sus sistemas informáticos. Parece que han estado enviando informes sobre la Tierra a su mundo natal». «¿Qué tipo de informes?» «Informes que dicen que los humanos están completamente derrotados y ya no son peligrosos». Steve comenzó a reír. No pudo evitarlo. Los alienígenas habían estado tan seguros de haber ganado que dejaron de prestar atención. No tenían idea de que los humanos habían estado construyendo una flota, desarrollando nuevas armas y planeando su venganza. «Capitán», dijo Dana, «estamos recibiendo un mensaje de la almirante Sullivan. Toda la operación fue un éxito. Todas las posiciones orbitales Selkari han sido destruidas o capturadas». Steve miró el planeta azul y verde debajo. La Tierra era libre de nuevo, pero esto era solo el principio. El imperio Selkari era enorme, y no se rendirían fácilmente. «De la señal a la flota», dijo. «Volvemos a casa, pero mantengan las armas listas. Esta guerra está lejos de terminar».
El general Nick Thompson caminaba por las ruinas del centro de mando Selkari en lo que solía ser la ciudad de Nueva York. Habían pasado 3 semanas desde la batalla espacial, y las fuerzas humanas estaban ocupadas limpiando los últimos bastiones alienígenas en la Tierra. Las grandes criaturas parecidas a lagartos estaban sentadas en jaulas de metal, con aspecto confundido y asustado. Durante 3 años, habían sido los amos de la Tierra. Ahora, eran prisioneros esperando a saber qué hacían los humanos con los criminales de guerra. ¿Cuántas bases más necesitamos limpiar?, preguntó Nick a la capitana Linda Evans, su oficial de inteligencia. Era una mujer alta de pelo rojo que hablaba varios idiomas alienígenas. 12 instalaciones principales y quizás 30 puestos más pequeños, dijo Linda, leyendo desde su tableta. La mayoría de los alienígenas se rinden sin luchar. Parecen sorprendidos de que hayamos vuelto. Nick asintió. Los Selkari habían gobernado cientos de mundos durante miles de años. Estaban acostumbrados a que otras especies se rindieran y permanecieran derrotadas. Nunca antes habían conocido a los humanos. ¿Qué nos dicen los prisioneros? Cosas interesantes, dijo Linda con una pequeña sonrisa. Siguen preguntando cuándo los vamos a matar o a esclavizar. No pueden entender por qué los alimentamos y les damos atención médica. ¿Y qué les dices? Que los humanos tenemos reglas sobre cómo tratar a los prisioneros, incluso a los prisioneros enemigos. Nick miró a los alienígenas capturados a través de los barrotes. Algunos estaban heridos por los combates. Los médicos humanos los atendían de todos modos. Los Selkari parecían asombrados por esta amabilidad. General, llamó una nueva voz. El comandante Paul Anderson corrió hacia ellos. Lideraba los equipos que cazaban a los criminales de guerra Selkari. Su trabajo era encontrar a los alienígenas que habían hecho las peores cosas durante la ocupación. ¿Qué has encontrado, Paul?, preguntó Nick. Localizamos al comandante que ordenó la destrucción de Londres. Se esconde en un búnker subterráneo en África. Mi equipo puede tenerlo bajo custodia para mañana. Bien. Asegúrate de que siga vivo. Necesita enfrentarse a un juicio. Paul pareció sorprendido. ¿Un juicio, señor? Este alienígena asesinó a millones de personas. ¿Por qué no simplemente ejecutarlo? Nick entendía la ira de Paul. Cada humano quería venganza contra las criaturas que habían destruido sus ciudades y matado a sus familias. Pero la venganza no era lo mismo que la justicia. Porque no somos como ellos, dijo Nick en voz baja. Cuando esta guerra termine, queremos que la galaxia sepa que se puede confiar en los humanos. Eso significa hacer las cosas de la manera correcta, incluso cuando es difícil. Paul asintió, aunque no parecía feliz al respecto. Sí, señor. ¿Qué hay de las otras especies alienígenas? ¿Las que los Selkari conquistaron antes que nosotros? Esta era la gran pregunta. Los informes de inteligencia decían que el Imperio Selkari controlaba más de 200 mundos. La mayoría habían sido conquistados hace tanto tiempo que las especies nativas habían olvidado cómo luchar. El Retribution y la mitad de la flota ya están en camino al sistema Kepler, dijo Nick. Si nuestra información es correcta, allí hay 3 mundos conquistados. Vamos a liberarlos. Linda sacó un mapa estelar en su tableta. La especie de allí se llama Vortani. Fueron conquistados hace unos 50 años. Según los registros Selkari capturados, intentaron resistir al principio, pero se rindieron después de que su ciudad capital fuera destruida. Suena familiar, dijo Paul sombríamente. Nick estudió el mapa. La flota humana era fuerte, pero también pequeña. El Imperio Selkari tenía miles de naves repartidas por la galaxia. La humanidad necesitaría aliados para ganar una guerra tan grande. Señor, dijo Linda, creo que debería oír esto. Los llevó a una estación de comunicaciones donde un joven soldado llevaba auriculares. ¿Qué ocurre, cabo?, preguntó Nick. Estamos captando transmisiones de otros mundos, señor. Muchas. Desde que se corrió la voz de lo que pasó aquí, las especies conquistadas de todas partes están empezando a hablar entre ellas. ¿Qué tipo de conversación? Revolución, señor. Se preguntan cómo los humanos derrotaron a los Selkari tan fácilmente.
Quieren saber si podemos enseñarles a luchar. Nick sintió que la emoción crecía en su pecho. Esto era mejor de lo que había esperado. Si los mundos esclavos de los Elcari se rebelaban todos a la vez, el Imperio no podría detenerlos. Consíganme una línea segura con el Capitán Parker en el Retribution, ordenó. Unos minutos más tarde, el rostro de Steve Parker apareció en la pantalla de comunicación. Parecía cansado, pero feliz. Detrás de él, Nick podía ver el puente del gran buque de guerra. General Thompson, me alegro de verle. Acabamos de llegar a Kepler 3. Debería ver este lugar. ¿Cuál es la situación allí? Increíble. Los Vortani tenían armas y naves ocultas, igual que nosotros. Tan pronto como vieron llegar a nuestra flota, salieron de sus escondites y atacaron todas las bases Elcari del planeta. Los alienígenas se rindieron en 6 horas. Nick sonrió. ¿Están dispuestos los Vortani a ayudarnos a liberar otros mundos? Más que dispuestos. Sus líderes quieren enviar naves con nosotros al siguiente sistema. Dicen que tienen amigos en una docena de otros mundos conquistados que están listos para luchar. Esto era exactamente lo que Nick había esperado. El Imperio Selkari era enorme, pero también estaba construido sobre el miedo. Una vez que ese miedo se rompiera, todo se desmoronaría. La doctora Clark ha terminado su análisis de la biología Selkari, le dijo Nick a Steve. Ha desarrollado algunas armas interesantes que apuntan a sus debilidades específicas. Le estoy enviando los planos a su nave. La doctora Ellen Clark había estado trabajando día y noche para encontrar formas de luchar contra los alienígenas de manera más efectiva. Descubrió que ciertas frecuencias de sonido podían desorientarlos y que su blindaje tenía puntos ciegos que las armas humanas podían explotar. Excelente. Podemos usar todas las ventajas que tengamos. El mundo natal de los Elcari está fuertemente defendido. ¿Planean atacarlo? La expresión de Steve se volvió seria. Eventualmente. Pero primero, necesitamos liberar más aliados. Cada mundo que liberamos nos da más naves y soldados. Para cuando lleguemos al mundo natal de los Elcari, ya no seremos una pequeña flota humana. Seremos un ejército galáctico. A Nick le gustó cómo sonaba eso. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que organicen un contraataque? Según nuestros prisioneros, el alto mando Selkari está en pánico total. Nunca imaginaron que las especies conquistadas pudieran volverse lo suficientemente fuertes como para contraatacar. Están retirando naves de todo su imperio para defender sus mundos centrales, lo que deja sus territorios exteriores débilmente defendidos. Exacto. Tenemos quizás 6 meses antes de que se organicen. Necesitamos liberar tantos mundos como sea posible antes de entonces. Nick miró a su alrededor en el bullicioso centro de mando. Hace 3 semanas, la Tierra había sido un mundo conquistado. Ahora era el centro de una creciente rebelión que se extendía por la galaxia. Steve, diles algo a nuestros nuevos aliados de mi parte. Diles que los humanos cumplen sus promesas. Volvimos por la Tierra y volveremos por ellos también. Ya nadie lucha solo. Lo haré, general. La era del Imperio Selkari está terminando. La era de la libertad está a punto de comenzar. La presidenta Ellen Wright estaba de pie en la cubierta de observación de la enorme estación espacial que orbitaba la Tierra. Habían pasado 6 meses desde que comenzó la liberación, y la galaxia se veía muy diferente ahora. Donde una vez hubo un Imperio Selkari, ahora estaba la Alianza de Liberación Galáctica. La votación ha concluido, señora presidenta, dijo el embajador Chris Johnson mientras flotaba hacia ella. Era un hombre tranquilo, de pelo canoso, que había pasado los últimos meses construyendo tratados con docenas de especies alienígenas. ¿Cuál es el recuento final?, preguntó Ellen. 137 mundos se han unido a la alianza. 43 especies, todas trabajando juntas. El mundo natal de los Elcari se rindió esta mañana. Ellen asintió, pero no sonrió. La victoria se sentía bien, pero el costo había sido terrible. Miles de millones de personas en toda la galaxia habían muerto bajo el dominio Selkari. Nada podía traerlos de vuelta. ¿Y los juicios por crímenes de guerra? Chris sacó su tableta y le mostró una lista de nombres.
2.000 oficiales militares Selkari están bajo custodia. Los juicios comenzarán la próxima semana en terreno neutral. Representantes de cada mundo liberado servirán como jueces. Esto era importante para Ellen. Los humanos habían prometido a sus aliados que la justicia sería justa y abierta. La galaxia necesitaba ver que la nueva alianza era diferente del antiguo imperio. ¿Y los civiles Selkari? La mayoría está cooperando. Afirman que nunca quisieron conquistar otros mundos, que sus líderes militares los obligaron a apoyar la guerra. Todavía estamos investigando esas afirmaciones. Ellen miró las estrellas. En algún lugar, el almirante Hake Morrison lideraba flotas de mantenimiento de la paz hacia mundos que todavía luchaban por ser libres. La guerra casi había terminado, pero la reconstrucción llevaría mucho más tiempo. Señora Presidenta, dijo una nueva voz detrás de ella. El capitán Ben Rodríguez flotó hacia ellos con su uniforme de gala. El exmarine había sido ascendido a comandante de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Alianza. Capitán Rodríguez, ¿cómo se están adaptando nuestros nuevos aliados a la doctrina militar humana? Ben sonrió. Mejor de lo que esperábamos. Los Vortani tienen un talento natural para el combate espacial. Los KTH son excelentes ingenieros. Los Gilani son asombrosos en la recopilación de inteligencia. Cada especie aporta algo valioso a la alianza. Y están trabajando juntos como si estuvieran destinados a ser un equipo. Resulta que la mayoría de estas especies siempre quisieron cooperar entre sí. Los Selkari los mantuvieron separados y asustados. Ahora que el miedo se ha ido, se están haciendo amigos. Esto hizo feliz a Ellen. La alianza no se había construido solo para derrotar a los Selkari. Estaba destinada a crear algo mejor. Una galaxia donde diferentes especies pudieran vivir en paz y ayudarse mutuamente a crecer. Las nuevas leyes están listas para su firma, dijo Chris, entregándole otra tableta. Ninguna especie puede controlar más de un sistema estelar. Ninguna fuerza militar puede atacar un mundo que no haya atacado primero. Todos los conflictos deben resolverse mediante negociación antes de que alguien empiece a disparar. Ellen leyó las leyes con atención. No eran perfectas, pero eran un buen comienzo. La galaxia necesitaba reglas en las que todos pudieran estar de acuerdo. ¿Y la aplicación? El Retribution será el buque insignia de la flota de mantenimiento de la paz, dijo Ben con orgullo. El capitán Parker se ha ofrecido voluntario para permanecer en el espacio y patrullar las rutas comerciales. Cualquier especie que intente iniciar un nuevo imperio tendrá que vérselas con el primero. Ellen firmó las leyes con una pluma especial hecha de metal de un buque de guerra Selkari destruido. Parecía apropiado de alguna manera. Hay una cosa más, dijo Chris en voz baja. Los Selkari quieren pedir una disculpa formal a todas las especies que conquistaron. Su nuevo gobierno está pidiendo una oportunidad para unirse a la alianza como iguales. Esta fue la decisión más difícil que Ellen había enfrentado desde que se convirtió en presidenta. Los Selkari habían hecho cosas terribles, pero su imperio ya no existía. Los supervivientes eran solo personas tratando de construir una vida mejor. ¿Qué piensan nuestros aliados? Sentimientos encontrados. Algunos quieren venganza. Otros piensan que el perdón es más importante que el castigo. El líder Vortani dijo algo interesante. Si nos convertimos en nuestros enemigos, entonces nuestros enemigos realmente han ganado. Ellen pensó en Hake Morrison, todavía en los túneles bajo Chicago cuando todo esto comenzó. Pensó en Kate Sullivan construyendo una flota en secreto mientras la Tierra sufría. Pensó en todos los humanos que habían muerto esperando que llegara la libertad. Programe una votación, dijo finalmente. Que cada mundo miembro decida. Si los Selkari quieren unirse a nosotros, necesitan demostrar que realmente han cambiado. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ben pareció sorprendido. ¿De verdad cree que podemos confiar en ellos? Creo que tenemos que intentarlo. La vieja forma de hacer las cosas llevó a miles de años de guerra. Quizás es hora de algo completamente diferente. Un joven oficial se les acercó con noticias urgentes. Señora Presidenta, estamos recibiendo informes del borde exterior. 3 especies previamente desconocidas han solicitado unirse a la alianza.
Oyeron hablar de lo que hicimos y quieren protección de otros imperios agresivos. Ellen sintió un momento de preocupación. ¿Otros imperios? ¿Cuántos hay por ahí? Las estimaciones de inteligencia dicen que al menos una docena de potencias importantes solo en nuestra galaxia. La mayoría de ellas están observando para ver qué sucede a continuación. Chris asintió sombríamente. Están esperando a ver si la alianza se mantendrá unida o se desmoronará como la mayoría de las coaliciones. Entonces más vale que nos aseguremos de que se mantenga unida, dijo Ellen. Envíen mensajes a todos nuestros aliados. Díganles que la humanidad cumple sus promesas. Estuvimos con ellos contra los Elcari y estaremos con ellos contra cualquiera que intente quitarle su libertad. Ben saludó. Sí, señora presidenta. ¿Qué les decimos a las especies desconocidas? Díganles que la alianza está abierta a cualquiera que crea en la paz y la justicia. Pero también díganles que no somos débiles solo porque seamos pacíficos. Cualquiera que intente dañar a nuestros amigos aprenderá lo que aprendieron los Elcari. Ellen miró de nuevo a las estrellas. La Tierra estaba a salvo ahora, pero la seguridad nunca era permanente. Siempre habría matones en la galaxia que querrían tomar lo que otros habían construido. La alianza necesitaría mantenerse fuerte y unida. Pero por ahora, por primera vez en años, sentía esperanza. Los humanos habían cumplido su promesa. Habían vuelto a casa y habían traído amigos. La era de los imperios estaba terminando. La era de las alianzas había comenzado. En algún lugar del espacio, el Retribution patrullaba las rutas comerciales. Sus armas listas, pero su misión pacífica. El buque de guerra que había anunciado el regreso de la humanidad ahora protegía el futuro por el que todos habían luchado para crear. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Si esta crónica de las estrellas te ha mantenido al borde de tu asiento, dale a me gusta para que nuestra señal llegue a más rincones de la galaxia, y suscríbete para no perderte la próxima transmisión de nuestra bitácora.